de niveles y demás. Primer nivel, segundo, tercer, maestría, otros te dan mucho más niveles. Sí. Si es lo que es. Sí. Se resume en amor incondicional, ¿no? Entonces es lo que yo me pregunto. Es una pregunta muy interesante porque, digamos una cosa, a mí me gustan mucho las metáforas y los símiles y quitándola eso, tenemos ahora, anteriormente cuando una persona no alcanzaba los conocimientos determinados no pasaba de curso, repetía curso, ¿vale? En Usui, por decir, a ver, en Usui, voy a intentar ser muy específico. En Occidente, el discípulo aprende en un fin de semana, paga su cuota y cuando termina ya tiene el nivel, ¿vale? La mayoría de los maestros, no el 100%, pero un gran porcentaje, obliga a que sus alumnos pasen al menos un mes o dos entre un curso y otro, ¿vale? Porque quieren que esto se asiente, ¿vale? Cuando yo empecé a enseñar esto, hacía el curso igual, un fin de semana, a la semana llamaba a mis alumnos a ver cómo les iba y se les había olvidado. La vorágine del día a día les había comido de nuevo y volvían a estar donde estaban. Se había olvidado lo maravilloso que estábamos el fin de semana. Comprendí que al menos para mí no era la forma en que yo tenía que enseñar. Entonces busqué otra manera y los apoyé de esta forma. En el año 2001 se hizo el congreso de Urri, se hizo en España, ¿vale? Urri fue el congreso internacional de Reiki, de tratamiento de Reiki a nivel mundial, y se celebró en España en el año 2001, ¿vale? Y nos preguntamos eso, porque había un maestro que aquí en japonés, perdón, en egipcio, me sale ahora, pero es otro tipo de Reiki. Seiyeki Reiki, ¿vale? Perdón, me confundí. Yo quiero otro programa. Bueno, no, Karuna es de símbolos, ¿vale? Lo que voy a explicar un poco es que Reiki efectivamente es uno, pero Reiki es tan puro, es tan inmenso, que traducirlo con palabras y transmitirlo de una persona a otra es muy difícil. Entonces tenemos que buscar el lenguaje que yo tengo o sé para poder transmitírselo a otra persona. Lo que es la enseñanza de Reiki en sí es solo eso, energía, ¿vale? Punto, no hay más. El problema es que no todo el mundo entiende lo que es energía. El problema es que no todos somos capaces de transmitir a todo el mundo en todo momento qué es energía. Y aparte de esto también entramos los egos de los maestros, ¿vale? Todo es bonito. Y pongamos que, por ejemplo, Karuna Reiki se utiliza muchísimos símbolos. Está bien para aquellos que necesiten marcar un símbolo, utilizar un símbolo para hacer lo mismo. En el fondo todo es lo mismo. Lo que deberíamos contentarnos es con elegir uno y hacer ese uno. Hacer más reikis no va a transformarlo, no va a hacer mejor y vamos a tener mejor reiki. Yo creo que el pensamiento debería ser este. De todos los que veas, elige el que más te guste, elige a ese maestro que quieres que te enseñe y haces solo ese. Porque no vas a ser mejor si tienes Karuna Reiki, Reido Reiki, Reiki japonés, Reiki Usui, Reiki tradicional, Tao Reiki, es decir, cada uno es una manera. Todos en el fondo transmiten lo mismo. Y lo único que necesitamos es elegir qué maestro, qué persona quieres que te enseñe y que te guíe ese camino. Al final hacemos lo mismo, sigue siendo Reiki. La diferencia, por ejemplo, entre unos y otros es, por ejemplo, en Japón, como decía, se tarda 3 años en ser maestro porque hay exámenes. Hay unos niveles, se hacen unos exámenes, se suspenden, repiten cursos. Y en el mío hacemos lo mismo. El mío son 2 años, hay unos exámenes, si suspendes, repiten cursos. En esto nos parecemos todos. Si repites, no pagas. Apruebes o no apruebes. Puedes repetir porque tienes que aprobar o puedes repetir porque deseas repetir. Independientemente, nunca pagas más, ¿vale? Pero debes alcanzar los conocimientos para seguir avanzando. Si no alcanzas esos conocimientos, sería absurdo que enseñes nuevas técnicas. Por ejemplo, en todos los reikis existe una técnica que habla de dar energía a distancia. O comprendemos cómo funciona, o nos centramos en el símbolo. Y o me sé el símbolo, por ejemplo, que transmite la energía a distancia y me lo sé de memoria en japonés, porque es en japonés, pero ojo, como se me olvide, ya no me puedo dar reiki. Esto es lo que
creo que yo cambiamos, ¿vale? Yo cuando era joven también me pasó un poco como Usui, buscaba y de ellas aprendí cosas del esoterismo y emprendí que había mucha gente con varitas mágicas. Y la pregunta es, si me dejo la varita mágica de casa, ¿qué pasa ahora? No hago nada. Y entonces busqué cosas o fórmulas para nunca dejarme la varita en casa. Y entonces encontré eso. En Japón se enseña lo mismo. Fijaros, aquí en Occidente se enseña 22 movimientos. Desde el principio al final la mayoría lo suele hacer. En Japón eso se enseña al principio, pero los maestros trabajan en posición de manos intuitiva, es decir, donde sienten que la energía de la persona a la que vamos a darle energía nos llama. No hacen las 22 posiciones, solo dan energía en los lugares que sienten llamados. Y uno de los errores que creo que la mayoría de los discípulos o alumnos es que nunca piensan, nunca rompen esa regla. Y los alumnos tienen que romper la regla, tienen que convertirse en maestros, incluso en contra de su propio maestro. Si no, no alcanzan ese estado de gracia, si quieres, de perfección. No es suyo, sigue siendo una copia, algo prestado, una varita que necesita aprendérsela de memoria, si no, no lo hace. Creo que es eso. No sé si he contestado. Tengo otra pregunta. Sí. Se supone que, bueno, si tu intención era de dar Reiki a distancia o en presencia, pues pides permiso a la persona, conectar un poco el ser interior de ella y demás. Si tú crees que tienes que dar el Reiki a alguien, pero realmente no te has comunicado con ella, pero tú crees que esa persona está enferma o necesita de ti, tal y cual, ¿crees que se debe de enviar o si entra la intuición o el pedir permiso, como se suele decir, al ser interior de la persona, te lo va a dar respuesta? Mira, esto es muy complicado porque claro, por eso... es muy subjetivo. Mira, el caso es que hay personas que a lo mejor están en coma, ¿vale? Y no sabemos si quieren o no quieren Reiki, nunca han manifestado, igual que mucha gente manifiesta así cuando me muera quiere que me incineren o que donen mis órganos, ¿no? Puede que su pareja sí quiera que le den Reiki, pero no sabemos si él lo quiere o al revés. Puede que su pareja no quiera que le den Reiki y él sí quisiera, no sabemos. Yo lo que les muestro a mis alumnos es una técnica muy sencilla. Trabajamos mucho porque el proceso es que yo debo acompañar al alumno a que comprenda y que vea fallos y que yo esté al lado para que esos fallos no sean graves, para que ellos puedan aprender de esos fallos. Y una de las cosas que esa pregunta es muy común en los alumnos, y la respuesta es muy sencilla. Mirad, cuando nosotros nos concentramos en una persona para darle energía a distancia, sabemos si lo quiere. ¿Por qué? Porque si no lo quiere, me acuerdo de todo menos de esa persona. Es decir, yo estoy dando energía a una persona y de repente me acuerdo que se me ha olvidado pagar el gas, que tengo que ir a comprar, que, uy, una peli que quiero ver, y se me va de la mente. No tengo forma de conectar con esa persona. Y cuando la persona quiere recibirlo, aunque aparentemente nos diga que no, se mantiene en nuestra mente, se mantiene centrado y focalizado. Por mucha capacidad de concentración que una persona tenga, si le estás mandando Reiki, si él no lo quiere, digo que no le va a llegar, porque luego se va a poner, porque tu pensamiento no va a conectar con su frecuencia. ¿Alguna pregunta más? Os queda muy poquito tiempo. Ya me han dado un toque. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno. Pues nada, de todas maneras, como hemos dicho anteriormente, deciros que el Reiki sigue siendo, hablamos un poco al final, el mismo, pero entended que Reiki es algo mucho más que no solo recibir o dar energía, sino que es un proceso mucho más interno, personal y desde luego para mí valioso e increíble. Espero que todos lo toméis cuando sea vuestro momento, cuando cada uno de vosotros quiera y con quien quiera. ¿Vale? Así que nada, daros las gracias por haber venido, espero que disfrutéis del foro y de estos eventos que vamos a hacer. Y nada, en breve tenemos aquí ahora otra conferencia, no sé si es de las caras de Verne o de espíritus, o de voces o algo así, de psicofonías. Y nada, pues nada, muchas gracias y a lo que veáis. Gracias.